Muchas veces nosotros cerramos porque tenemos un problema y queremos hablar con un conocido, con un vecino, con un compañero de trabajo, mi hermano, y en último lugar lo dejamos a Dios. Al que último consultamos es a Dios. Podemos consultar entre parientes, pero el último que consultamos es a Dios. Y hoy Dios quiere establecer prioridades, no para su beneficio, sino para nuestro beneficio. Dios hoy está hablando, está diciendo, cuando tengas un problema, cuando vengan enemigos a tu vida, cuando hay gigantes que quieran derrotarte, por más que sea uno o varios, o una alianza de enemigos que vienen en tu contra o en contra de tu familia, porque estaba Josafat y el pueblo, estaba Josafat y estaba su familia, y él hizo pregonar ayuno a todo Judá, Y la palabra de Dios después dice, en el versículo 13, y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, estaban todos, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Todos entraron en el ayuno, todos entraron en consultar a Dios, todos entraron en la oración, en el quebranto, en el clamor, mi hermano, porque hay situaciones que Dios demanda que todos se unan, que en una casa se unan para buscar el favor de Dios. No era solamente Josafat, digo, bueno, yo voy a ayunar, voy a orar y que esto, no, dice que él le dijo a todo el pueblo, vamos a ayunar, porque esta es una situación límite. Si no ayunamos, todo el pueblo puede ser destruido. Y cuando estamos hablando de pueblo es los que están viviendo con nosotros en la actualidad. Amén. En la actualidad el pueblo es lo que estamos viviendo con nosotros. ¿Quién está viviendo con nosotros? ¿Quién está en nuestro trabajo? Hay personas que están escuchando, sí, porque están haciendo recorte de presupuesto y están achicando y aparentemente hay una lista de personas que van a quedar afuera, que esto, que el otro. Bueno, hay que unirse en oración, humillarse delante de Dios, presentar ayuno al Padre. Ese es el pueblo, es tu lugar de trabajo, los que están con vos. Tenemos que compartir esto. Después el que lo quiera tomar y el que lo quiera hacer es otra cosa. Amén. Pero tenemos que compartir esto en el pueblo donde nos encontramos. Si estamos en nuestra casa, en nuestra familia, mi hermano, nuestro pueblo es nuestra familia. Si estamos en el trabajo, nuestro pueblo, los que nos rodean, son nuestros compañeros de trabajo. Si estamos estudiando, el pueblo, las personas que hay son los estudiantes, nuestros compañeros de estudio. Cuando estamos entendiendo esto, mi hermano, se abre todo un panorama para que la buena mano de Dios descienda sobre nuestras vidas. Vos fijate que lo natural era una situación límite, pero cuando Josafat, luego de tener miedo, como pasó con David y tantos otros, amén, él dice que se humilló delante de la presencia de Dios, mi hermano, y eso es lo que toca el corazón de Dios, que sus hijos se humillen delante de su presencia, amén, y que presentaron ayuno, dice la palabra de Dios. Pero presentó ayuno todo el pueblo, todos los que estaban con él. Y dice la palabra de Dios que se reúne en una asamblea y Josafat comenzó a hablar. Y Josafat le dijo, pero escuchame, fíjate, Señor, mirá que estos vienen contra nosotros. Y este era el mismo pueblo que cuando vos nos sacaste de Egipto, vos dijiste que no pasemos por el medio del pueblo para no destruirlo, sino nos dijiste que lo rodeáramos para no entrar en contienda con ellos. Era como que le perdonaste la vida. Amén. Pero ahora estos mismos que nosotros perdonamos son los que nos quieren atacar. Entonces dice que Josafat le dijo, fíjate, Señor, una multitud tan grande viene contra nosotros. Pero cuando Dios vio el corazón quebrantado, la humillación en su espíritu, la búsqueda, el ayuno, la oración, mi hermano, dice la palabra que el Señor le dijo, estad quietos en este caso. Hay casos que tenemos que actuar. Dice que hay tiempo para todo debajo del sol. Amén. Tiempo de reír, tiempo de llorar, tiempo de vida, tiempo de muerte. Pero dice Dios que en este caso no va a hacer falta que ustedes peleen, porque yo pelearé por ustedes, le dijo el Señor. Amén. Amén. Y de la misma manera nos dice Dios hoy a nosotros, si vos me buscás, vos te humillás delante de mi presencia, dice la palabra de Dios que el que se humilla será exaltado.
Amén. Y esto es obra de Dios, porque vos lo natural, cuando vos te humillás delante de alguien, en lo natural, este es un flojo, es un blandito, es un cobarde, pero los principios espirituales están sobre lo natural, mi hermano, son sobrenaturales. Entonces cuando nosotros nos humillamos o cuando de repente alguien nos ofende y nosotros entendemos, no sé por qué estoy diciendo esto, cuando alguien nos ofende y nosotros nos ofendemos y esto produce una carga en nuestro corazón, mi hermano, y el Espíritu Santo nos convence que no tenemos que tener ese sentimiento negativo hacia tal persona. Y aún sin haber sido nosotros los que ofendimos, vamos y le pedimos perdón. Amén. Eso es humillarse delante de la persona, pero también es humillarse delante de Dios, porque Dios dice que tenemos que perdonar para poder ser perdonados. Amén. Amén. Entonces sabemos que es casi como un mandamiento de parte de Dios, es un consejo divino que Dios nos da. Amén, de que perdonemos para que podamos ser perdonados. Y quizás nosotros no hicimos nada, nos ofendieron, nos agredieron, que esto, que el otro, pero somos nosotros, por convencimiento de parte del Espíritu Santo, quien vamos a pedirle perdón. Y en lo espiritual, nosotros nos humillamos porque aceptamos la palabra de Dios. Amén. Entonces vamos y nosotros le pedimos perdón. Mira, discúlpame que yo no sé si quizá no me di cuenta, yo te ofendí, yo te pido perdón, que esto, que el otro. Y después está la persona, si lo acepta, si no lo acepta. Capaz que Dios lo toca y dice, no, el que me equivoqué fui yo te tengo que pedir perdón a vos. Y se restablece la situación. Amén. Esas son las cosas que hace Dios. Pero nuestra parte nosotros la tenemos que hacer. Amén. Por eso la palabra de Dios dice que este varón se humilló delante de Dios. Y cuando uno se humilla delante de Dios, mi hermano, la poderosa y la bendita y milagrosa mano de Dios se mueve de acuerdo a su soberanía. Y Dios va a hacer todo lo que tenga que hacer. En este caso, dice que Dios peleó por estos varones. Amén. El versículo 17 dice que estaba en la asamblea y había un varón ahí. Y dice que el Espíritu de Dios vino sobre ese varón y comenzó a profetizar este varón. Y dijo: oíd Judá todos y vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande. Dios conocía la situación, a Dios no se le escapa nada. Dios es omnisciente, todo lo sabe. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Amén. Decirle al que está al lado tuyo: no es tuya la guerra, sino de Dios. No es tuya la guerra, sino de Dios. Versículo 16, mañana ahí le da la estrategia para que el pueblo de Israel lo haga. Cuando nosotros nos humillamos, entramos en oración, en ayuno, en unidad, porque estaban todos, mi hermano, Dios contesta las oraciones, Dios contesta los ayunos. Y dice la palabra de Dios que el Espíritu de Dios vino sobre un varón y dio una palabra profética. Pero dentro de esa palabra profética que dijo lo que iba realmente a ocurrir en un futuro cercano, también le dio la estrategia de cómo vencer a esa multitud tan grande. Amén. Amén. Mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis y los hallaréis junto al arroyo antes del desierto de Jeruel. Dice que Dios le reveló la posición del ejército enemigo. Amén. Muchas veces nosotros no sabemos o quién es nuestro enemigo o dónde se encuentra nuestro enemigo. Mi enemigo se encontrará al lado de mi casa, la vecina. El enemigo se encontrará en mi trabajo, porque quizá alguien le dijo: te hicieron un daño. Amén. Y uno empieza a preguntarse: ¿dónde está mi enemigo? Bueno, si hacemos estos pasos que hizo Josafat y todo Judá, Dios nos va a revelar dónde está nuestro enemigo. Amén. Pero Dios no nos va a revelar dónde está nuestro enemigo para que nosotros vayamos y ejerzamos algún tipo de violencia física, sino que ejerzamos violencia espiritual. Amén. Dice que el reino de Dios es de los valientes y los valientes lo arrebatan. Amén. Pero está hablando de violencia espiritual la palabra. Entonces, esto es lo que estaba haciendo Josafat. Estaba usando violencia espiritual. Ahora vos fijate que
En lo natural, qué contradictorio, porque vos decís, ¿cómo Josafat va a usar violencia espiritual si él se humilló? ¿Qué violencia me estás hablando? Pero no estamos hablando de lo natural, estamos hablando de lo espiritual. Para Dios eso es violencia espiritual, mi hermano. Para Dios, humillarte delante de la presencia de Dios es darle un gancho de derecha en el hígado del diablo. Amén. Porque eso es ser un violento espiritual. Amén. Y dice que Dios le da la estrategia y sigue hablando el versículo 17, que esta palabra me encanta, pero esta palabra hay que discernirla, porque hay veces que se cumple y hay veces que no se cumple. Amén. Entonces vamos a estar seguros. Y creed a sus profetas y seréis prosperados. ¿Cuántos creen los profetas de Dios? Amén. Amén. Entonces tenemos la seguridad que vamos a ser prosperados, de acuerdo a la palabra de segundo libro de Crónicas, capítulo 20, versículo 20. Y habido consejo con el pueblo, puso algunos que cantasen y alabasen a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada, y que dijesen, glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y fíjense en este versículo que es decisivo, es definitorio. Dice, y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá y se mataron los unos a los otros. Aleluya. Amén. Pero ¿cuándo pasó esto? Cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza. Amén. Esto es lo que Dios dice, sacrificio de alabanza, mi hermano, porque es fácil cuando uno está bien alabar a Dios. Todos alabamos a Dios cuando estamos bien, cuando tenemos una situación placentera, benigna, está todo bien en todas las áreas de nuestra vida, entonces uno alaba a Dios. Pero muchas veces cuando vienen las situaciones límites, cuando el enemigo nos quiere tomar el alma con el miedo, con la angustia, con el temor, amén, con la amargura de espíritu, ahí muchas veces no es fácil alabar a Dios. Pero lo que hicieron, dice, y cuando comenzaron a entonar cánticos de alabanza, amén, cuando comenzaron a alabar a Dios, dice que Dios comenzó a obrar. Cuando ellos alabaron a Dios, Dios comenzó a obrar y comenzó a confundir al ejército enemigo. Lo comenzó a confundir y se mataron uno contra otro. Amén. Y las mismas emboscadas que ya tenían preparado para cuando pasara el ejército de Judá, el ejército del pueblo de Dios, ellos iban a emboscarlos. Pero dice que cuando el pueblo de Judá comenzó a cantar alabanza, mi hermano, la buena mano de Dios se comenzó a mover y ocurrieron milagros. Amén. Amén. ¿Qué ocurrió? Milagros. Ocurrió el milagro, que se comenzaron a matar entre ellos y se cumplió la palabra profética que dijo, vosotros estáis tranquilos porque en este caso no habrá por qué ustedes van a pelear. Paraos, estad quietos. Amén. Porque yo pelearé por ustedes. Y Dios hoy nos está diciendo lo mismo, mi hermano. Nos está diciendo lo mismo, que Él es el que pelea por nosotros. Él está con nosotros como poderoso gigante. Y yo no sé hoy la situación que vos estás enfrentando. Si estás enfrentando a algún gigante espiritual, como en la salud, en la economía, en lo familiar, no sé, etcétera, etcétera. Pero hoy Dios nos está dando la clave para que podamos sortear esa batalla, para que podamos vencer, aún estando nosotros en el medio de la situación límite, pero alabando y adorando el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y Dios se va a encargar del resto. Dios se va a encargar del resto. Acá Dios nos da principios espirituales, nos da claves del reino, mi hermano, para que podamos tener victoria. En este caso, hasta sin pelear. Pero el pueblo, ¿qué hizo? El pueblo se tuvo que levantar, tuvo que ir saliendo a enfrentar al enemigo. No le tocó pelear. Ninguno sacó su espada, ninguno peleó contra el otro, pero la actitud de ir es una actitud de demostrar confianza en Dios. Porque en la palabra profética, porque podían haber dicho ellos, no, está bien, Dios dijo esto, pero
¿así todos vamos a ir contra una multitud tan grande? Podrían haber dicho que no, nos van a matar a todos, pero ellos creyeron en la estrategia y la palabra profética que Dios le había dado, mi hermano. Y cuando creyeron, se pusieron en actividad, comenzaron a ir, pero lo que hizo el rey Josafat fue poner a cantores delante del pueblo. ¿Vos te imaginás la circunstancia en lo natural? Cuando dos ejércitos iban a pelear, que esto que el otro, una banda de músicos, era algo un poco que ahora no entendemos mucho, pero los principios espirituales funcionan así, mi hermano. Cuando ellos comenzaron a alabar a Dios, Dios comenzó a mover su mano, confundió a los enemigos del pueblo de Dios y terminaron matándose entre ellos. Y dice que les dio gran victoria el Señor a través de la actitud que tuvo Josafat y todo el pueblo, porque esto es algo en conjunto. Diga, esto es algo en conjunto. Esto no es algo de una sola persona, amén, sino que es algo en conjunto. Y ya con esto termino, dice, versículo 25, viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, diga, muchas riquezas. Muchas riquezas. Así vestidos como alhajas preciosas que tomaron para sí, tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín porque era mucho. Usted fíjese, un momento atrás, unos días atrás, una situación límite en el cual todo el pueblo podía ser destruido. Pero Josafat tomó la actitud correcta. ¿Qué hizo Josafat? Tomó la actitud correcta. Y cuando tomó la actitud correcta, mi hermano, Dios contestó la oración, Dios contestó el ayuno, Dios contestó la humillación de Josafat y del pueblo para la búsqueda de Dios. Y Dios, cuando vio todo eso, mi hermano, eso tocó el corazón de Dios y Dios le dijo, bueno, está bien, ustedes hicieron esto en esta situación límite, ahora yo les voy a dar victoria y ni siquiera ustedes van a tener que pelear. Amén. Estos son los principios espirituales que muchas veces queremos razonarlo con una mente humana y no podemos. Amén, porque dice la palabra que el evangelio es locura para los incrédulos, pero es poder y potencia del cielo para aquellos que creemos. Amén. Y dice la palabra que no solamente salvaron la vida del pueblo, sino que fueron y tomaron, los despojaron a todos esos ejércitos enemigos, los despojaron y estuvieron 3 días de tanta riqueza que había, estuvieron 3 días despojando al enemigo. Y yo quiero decirte hoy que esa misma unción se desata sobre tu vida, mi hermano. Amén. Pero en lo espiritual, no vayas a despojar a tu enemigo, meterte en la casa y sacarle algo. Amén. Estamos hablando en lo espiritual. Para lo espiritual todo está bien. Amén, dice la palabra. Lo espiritual discierne lo espiritual. Pero tenemos que arrebatarle lo que el enemigo nos quitó. Amén. Y acá vemos que Dios devuelve multiplicado. Amén. Decir, eso viene para mi vida. Eso viene para mi vida. Y termina diciendo que, versículo 30, versículo 29, y el pavor de Dios cayó sobre todos los reinos de aquella tierra cuando oyeron que Jehová había peleado contra los enemigos de Israel. Mi hermano, yo no sé si vos tenés algún enemigo hoy día o los que me están mirando a través de redes sociales tienen enemigos. Pero a causa de la intervención de Dios, de la intervención divina, mi hermano, los enemigos se van a dar cuenta que Dios está peleando por vos y que Dios te dio la victoria. Yes. Y te van a mirar de otra manera. Si antes te faltaban el respeto, te cargaban, te marginaban, te subestimaban, ahora te van a mirar de otra manera. Dice que cayó pavor sobre todos los enemigos, porque los enemigos vieron que Dios le había dado victoria en esta causa que prácticamente era imposible que pudieran tener victoria. Y termina el versículo 30, dice, y el reino de Josafat tuvo paz, porque su Dios le dio paz por todas partes. Amén. Le damos un fuerte aplauso al Señor y vamos a ponernos de pie. Yo declaro que Dios te va a dar paz sobre tu vida, sobre tu hogar, en tu trabajo, en el lugar donde vos estudiás,
en el lugar donde se encuentran los amigos que están viendo. Amén. Dios nos va a dar paz por todas partes, dice. Y cuando uno está bien con Dios, dice la palabra, Dios hace que nuestros enemigos estén en paz con nosotros. Amén. Y eso se va a cumplir en nuestra vida. Vamos a levantar nuestras manos al Señor y vamos a orar. Padre de la gloria, yo te doy gracias por esta palabra, Señor. Yo bendigo, Padre, a todos los que están aquí, los que están viendo a través de las redes sociales, declarando el cumplimiento de esta palabra, Señor. Tú nos has dado principios bíblicos, Señor. Nos has dado llaves, Señor, para que podamos acceder a la victoria total, Señor. Oh Padre, por más que se levante un ejército, no temerá nuestro corazón, Señor, porque tú estás con nosotros. Padre, y si tú estás con nosotros, ¿quién contra nosotros? Oh Dios de la gloria, en esta hora, tú estás reafirmando, Señor, Padre, el concepto de que te busquemos, Señor, en todo momento, pero sobre todo cuando estamos en luchas, en situaciones límites. Tu palabra nos ha enseñado que debemos humillarnos, debemos orar, proclamar ayuno, Señor. Debemos hacer sacrificio de alabanza, Padre. Entonces tu mano poderosa se moverá y nos darás la victoria, Señor. En el nombre poderoso de Jesús, yo suelto esta bendición sobre tu pueblo, declarando el cumplimiento de esta palabra sobre tus hijos, Padre. Lo hago para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Den un aplauso al Señor. Amén.